Es que a propósito de que el presidente dio anuncio de la reforma tributaria, hay una ley que reduce o elimina las exenciones tributarias y esta es conocida como la reforma tributaria chica. Probablemente no la hemos escuchado anteriormente, pero para eso entonces estará con nosotros el abogado tributarista y contador auditor David Monsalve para explicarnos más de esta ley. Bienvenido, David, a Nueva Mañana. Bienvenido, David Monsalve, el educador que nos trae lo que es el derecho, la abogacía. ¿Cómo que esta tributaria chica? ¿Cómo es esto? David, esto nuevo me sorprendió. Dije yo con la reforma, porque estábamos hablando de la reforma tributaria grande, Sí. pero esta es otra cosa. Así es, esto ya ingresó y es ley. Ya Ah. ingresó en el Congreso, se discutió y ya es una ley, pero la mayoría de las normas no han entrado en vigencia. Por eso es importante hablar de ella. Ya. Bueno, la verdad es que cuando surgió, todos vivimos este periodo de la pandemia, donde el Estado tuvo que hacer contribuciones a la ciudadanía para poder soportar el chaparrón económico. Entonces Claro. todos vivimos eso. Pero hubo un déficit fiscal. Entonces para el fisco fue un gasto todo lo que él tuvo que invertir en cada uno de nosotros, los que solicitaron el préstamo solidario, que fueron muchos. Entonces, en ese sentido, también fue paralelo a lo que era el retiro del 10%. Ok. Donde todos sacaron su 10%, todos lo sacamos, yo me incluyo. Todos lo sacamos. Todos lo sacamos. Todos los que hemos trabajado. Usted no sacó el 10%. No. Todavía no. Está estudiando. Entonces ahí se habló sobre la propiedad de los fondos. Ahí empezó la discusión. Ya. Si son mis fondos, están en un fondo de capitalización individual, son míos, entonces yo tengo incluso el derecho de retirar el 100%. Y ahí surgió, todos nos acordamos de ese asunto. El tema es que lo que viene a financiar esta reforma tributaria chica es justamente la PGU, que es la Pensión Garantizada Universal, que es el ex pilar solidario en el sistema de pensiones. El sistema de pensiones híbrido. Hay una cuenta de capitalización individual donde nosotros, a través del empleador, nosotros vamos aportando mes a mes el tema de las cotizaciones, pero el Estado también financia una parte. Y ese es el ex pilar solidario que viene siendo reemplazado por la PGU. Y esa PGU dice que es universal, que beneficia al 90% de la población. Y esta reforma tributaria chica viene a financiar esta PGU. O sea, esto no es de este gobierno, sino que viene del gobierno anterior, en donde se definió esta pensión, ¿cierto?, que va a ser universal, cómo la financiamos, y se mete esta ley para reforzar y dar lo que se viene. Ya. Así es, cuando hubo esa merma económica, ¿Ya? lo primero que el Estado empieza a hacer, empieza a monitorear dónde efectúa beneficios tributarios para poder reducirlo o eliminarlo. Y eso es lo que hizo. Una exención tributaria. ¿Lo elimina o lo reduce? Wow, pero ¿qué excepción se eliminará en el sector empresarial? En el sector empresarial hay varias modificaciones. La que le golpea fuerte a la gran empresa es la reducción mejor dicho, la eliminación de una rebaja que tenía cuando compraba activos fijos. El activo fijo son los bienes que la empresa adquiere para el funcionamiento normal. Ya. Por ejemplo, si es una empresa de transporte de camiones, el camión sería el activo fijo. Entonces, cuando el legislador tributario clasifica a las empresas, lo hace por su tamaño en volumen de ventas. Así, por ejemplo, la pequeña empresa es la que no llega a las 25.000 UF anuales. Estamos hablando de 830 millones al año. Ya. Esa es la pequeña. Después viene la mediana. La gran empresa es la que sobrepasa las 100.000 UF. Estamos hablando de 3.300 millones al año. Por lo tanto, el beneficio impacta a la gran empresa. Es decir, aquella que produce más de 3.300 millones al año. Entonces, ¿qué decía esta ley actualmente? Porque todavía está en vigencia y las normas entran el 1 de enero del próximo año. Ah, ok. Por ejemplo, si la gran empresa adquiere una maquinaria de 100 millones de pesos y durante sus 3 últimos años, en promedio de ventas, vendió 101.000 UF, sobrepasó las 100.000 UF, ya no va a tener esta rebaja.
y esta rebaja se aplica contra el impuesto final que tiene que en definitiva pagar. Eso me llama la atención, David, porque muchas veces cuando hablamos de normas tributarias y toda la gente dice, ¿sabes qué? Eso no me aplica a mí porque yo no tengo que ver con empresas. Pero cuando una empresa vende, ¿cierto? Tiene que tributar y el resultado final dice ya, ok, este es el impuesto que tiene que pagar la empresa. Ese dinero que recauda el fisco, el que nos beneficia a todos. Así es. Pero las empresas dicen, no, pero mire, yo compré esta máquina y tengo una exención. Entonces, en vez de pagar 10 de impuestos por todo lo que vendí, voy a pagar 3. Y así estaba la ley. Exactamente. Era un 4% del valor del bien que adquiría. Entonces, esta reforma, que ya es ley, que va a aplicar recién el próximo año, lo que dices tú es que hay empresas que dicen, mira, yo obtenía beneficio por esto y ahora ya no los voy a obtener, y eso significa que la empresa va a tener menos utilidad. Así es. Y eso, para aumentar la utilidad, la empresa deberían aumentar los precios. O sea, ¿afectaría igual el tema económico? El modelo económico, porque si una empresa, oye, ya no tengo estas secciones, entonces esto lo voy a traspasar al consumidor final. Exactamente. Sí, en el caso del IVA es un claro ejemplo. Tenemos que entender que la exención, al final, lo que el Estado busca es un fomentar, es un incentivo a la adquisición de máquinas, como el caso que vimos, o celebrar ciertos actos. Lo que hace es fomentarlo. Entonces le dice, si usted hace tal cosa, yo no le voy a cobrar impuestos. Eso en definitiva lo que hace. Y este era un beneficio para la gran empresa porque era un 4% del valor de los bienes que adquiría. Entonces ya no lo va a tener a contar del 1 de enero del próximo año. Ya no lo va a tener. Las pequeñas empresas sí lo tienen y es un 6%. Si compra, por ejemplo, en el caso vimos la pandemia que adquirieron computadores por el tema del home office, que tenía su propia oficina en la casa, y la empresa invierte, una pequeña empresa que invierte en estos activos, computadores, notebook, tiene un 6% de rebaja contra su impuesto final. Pero la gran empresa no la va a tener el próximo año. Por eso que en ese sentido va a desincentivar a lo mejor la adquisición de la cantidad de bienes que adquiría con regularidad. Wow. Y bueno, ¿qué sección se modificará en el sector inmobiliario y qué afectará en parte a la clase media? Sí, ahí... Otra vez la clase media, Dios mío. Sí, nosotros. Sí, y esto la gente lo conoce. Los llamados DFL2, que son las viviendas económicas. Ya. ¿Qué son estos DFL2? Son viviendas que no sobrepasan los 140 metros cuadrados habitables. Entonces, típico es que dice, yo tengo a lo mejor un flujo en mi trabajo y yo voy a comprarme 3 departamentos porque yo quiero arrendarlos y vivir con esos ingresos. De hecho, en Actos Chile nosotros tenemos una clienta que el papá siempre le dijo, tú tienes que sacrificarte con tu pyme, porque tiene una pyme, y tienes que adquirir bienes raíces para cuando seas viejita, tú con esos arriendos vivas de los ingresos del arriendo. La renta es que se llama, vive de la renta. Y ella llegó a tener, tiene 8 departamentos. Wow. Ok. Entonces, ¿qué va a pasar? Esos beneficios del DFL2, por ejemplo, tiene una rebaja de un 50% en el pago de las contribuciones de bienes raíces. Eso va a depender de los años, dependiendo del metraje. Si no sobrepasa los 70 metros cuadrados, tiene 20 años de rebaja del 50% de contribuciones. Si no sobrepasa, o sea, si sobrepasa los 70 y llega a los 100 metros cuadrados, tiene 15 años. Y si sobrepasa los 100 hasta los 140 metros cuadrados, tiene 10 años de rebaja del 50%. Ya. Por ejemplo, no paga el impuesto de la herencia cuando el bien que adquiere era de su papá, de su mamá, cuando era dueño su papá. No paga impuesto a la herencia. Y el principal beneficio es que el ingreso que recibe por las rentas no paga impuesto a la renta. Ese es el principal beneficio de este DFL2. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar el 1 de enero del próximo año? ¿Qué va a pasar? Esta ley surgió en el 59 con Jorge Alessandri. Ya. ¿Y qué pasó? Que muchas sociedades inmobiliarias empezaban a comprar 50 departamentos, 30 departamentos y lo empezaban a arrendar. Pero cuando llegó el 2010 el terremoto, ¿qué pasó? Que se redujo a personas naturales solamente y hasta 2 viviendas. Pero no afectaron a los que estaban atrás del 2010. Es decir, los que habían adquirido antes del 2010 no los afectaban. Ya. Entonces seguía gozando de los beneficios. Pero esta ley
tiene efecto retroactivo, por lo tanto va a impactar a todos aquellos que lo adquirieron antes del 2010. Y lo reduce solamente a 2 viviendas. Si tiene una tercera, paga como tiene que pagar. O sea, lo que tú nos estás diciendo es que a contar del 1 de enero del año 2023, beneficios mediante exención va a desaparecer. Para el DFL2, hasta 2 viviendas van a llegar. O sea, De la que tercera, a pagar. a pagar completito. Oh my God. Bueno, pero ¿en qué consistiría la afectación con IVA a las prestaciones de servicio? Eso impacta a varios. No, ahí Ahí sí que nos impacta a todos los esa parte, profesionales. atención a todos los pituteros del canal, ¿ah? A todos los que están dando boleta de honorario, esas cosas, pongan atención a esto porque las cosas cambian a contar del 1 de enero. Eso. Adelante, David, danos la mala noticia. Aquí estamos dentro del impuesto llamado a las ventas y servicios. Esta ley no solamente grava las ventas, sino también los servicios prestados. Y actualmente, porque esta también empieza a regir el 1 de enero del próximo año, hay ciertos servicios que se prestan actualmente como sociedades comerciales. Una SBA, por ejemplo. Se junta un grupo de ingenieros y hace consultoría. A lo mejor servicios de gerenciamiento a otras empresas. Y actualmente no está grabado con IVA. Pero desde el 1 de enero del próximo año sí va a estar grabado con IVA de esa forma. Todo va a subir. Más. Más. Bueno, pero el tema, atención, es que esto no es una ley que está en el Congreso. No, esta ya es ley. Esta ya, o sea, claro, es distinto a la reforma tributaria que viene ahora, no. Esto ya es ley y se va a aplicar. Lo que pasa es que todos nos olvidamos, entonces cuando llegue el 1 de enero del 2023 vamos a decir, ¿sabes qué? ¿Y esto? ¿Y qué pasó? ¿Y qué sucedió? Y ahí... ya, pues. Bueno. Ya, pues, David Monsalve. ¿Ah? Ahora, Sí. las personas que tienen varios departamentos tienen que empezar a ordenarse tributariamente. Exacto. Sí. Lo que se está discutiendo actualmente es colocarle un tope a lo que reciben por renta. No que sea, si tiene un DFL2 y que esté exento totalmente, no. Colocarle un tope. Eso es lo que lo que se va a discutir ahora con la reforma tributaria grande. Ya. Ahora, si hay personas que están aquí viendo el canal y dicen, ¿sabes qué? Yo tengo una empresa, tengo mi papá que tiene departamento, teníamos todo esto, no sabíamos qué iba a pasar. ¿Cuál es la recomendación que le debemos dar a ellos? Bueno, hay formas, lo que los tributaristas llamamos los regímenes tributarios. Y los regímenes tributarios son como un traje a la medida. Entonces hay que examinar las particularidades de ese pyme, de ese empresario, para poder ordenarlo y decirle acogerlo a un régimen específico de tributación. Yeah. Entonces, en ese sentido, el tributarista planifica, o sea, ve el abanico de todos los ingresos que tiene, porque puede tener varias fuentes de ingresos. Entonces, lo que hace es planificarlo, pero en el caso del DFLO ya existe el límite. O sea, usted solamente puede hasta 2 viviendas económicas y tiene que ser solo persona natural. No puede ser una sociedad que tenga estos 2 departamentos porque derechamente no va a tener el beneficio del DFLO. Muy bien, estamos con David Monsalve. Oye, si alguien lo quiere contactar, don David, ¿dónde lo contactan? Nuestra página es www.actiochile.cl. Ya. Ahí están los teléfonos de contacto. Si tiene problemas, bueno, todos los días recibimos llamadas telefónicos, problemas, tengo esto otro, así que ahí nos pueden ubicar. Gracias por estar con nosotros y traernos esto de la ley 21.420. Que estés bien, David. Chao, gracias. Gracias.